por votar yo. Bueno, cruces, símbolos heráldicos, leyendas sagradas, torres, figuras quiméricas y escenas cortesanas y satíricas. Estos son los principales temas empleados en la decoración de unas piezas de origen medieval muy típicas de la alfarería del Levante español y especialmente de la cerámica de Manises, hacia donde se dirige ya la furgo de Aquí la Tierra para conocer de primera mano esta técnica, la técnica de los socarrats. Muy buenas, Vicente. Buenas. ¿Ya tienes todo preparado para hacer el socarrat? Casi, estoy preparando el barro. El barro, que no es un plato de cocina ni tampoco es un arroz quemado. ¿Qué es el socarrat? Socarrat es una de las piezas más antiguas decoradas que se hacía aquí en la zona de Manises. Estamos hablando del siglo XIV, XV, siglo XV. Muy sencilla, muy fácil de elaborar en la época y aún hoy pues sigue siendo algo muy efectivo. Y desde el siglo XV se hace de la misma manera. Básicamente sí. Barro y un molde. Barro, un molde de madera en este caso y ya está. ¿Y a apretar o qué? Y sí, apretar el barro ahí dentro. Además a pegotes, no hace falta ni siquiera extender el barro. No, a pegotes porque luego vamos a prensar bien y le vamos a dar bien la forma. ¿Y ahí tendríamos ya nuestro azulejo? Sí, faltaría recortar el sobrante. Ahora lo dejaríamos secar. Originalmente lo que haríamos sería ponerle una capa de engobe, que es una pasta cerámica blanquecina, sobre la que vamos a decorar con óxido de hierro y óxido de manganeso, que nos da un fondo claro para que los colores se nos vean. ¿Y por qué se llama socarrat? Porque está cocido una sola vez. Socarrat es una palabra valenciana que significa en castellano quemado o horneado. Entonces, si normalmente las piezas se cocían un par de veces o incluso tres, el socarrat se cocía solamente una. No había que pisarlo, no tenía que contener líquido, con lo cual no precisaba mayor... Por una ocasión estaba, ¿no? Era decorativo, se acababa. Simplemente decorativo. Muy buenas, Melchor. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, una vez que tenemos ya el azulejo engobado, ¿qué es lo que hacemos? Pues nada, ahora elegimos el dibujo que vamos a hacer y consiste en estarcirlo. Estarcir. Estarcir, que es coger la plantilla esta, que previamente la hemos dibujado, la hemos pinchado, y le pasamos el carbón que pasa por el estarcido, luego el fuego lo quema y desaparece. O sea que solamente es que te sirva de guía. Exactamente. El socarrat se empieza pintando el marco y luego la parte de dentro. Entonces, al pintar el marco tampoco tiene que quedar recto, porque el verdadero socarrat tiene que tener imperfecciones. Ahora le damos el rojo y como veo que se te da tan bien, lo acabas tú. Y yo como me jubilo ya dentro de una semana... ¿Es en serio que en una semana te jubilas? Dentro de una semana, si Dios quiere, sí. Ya tengo mi sustituto. Bueno, no sé si te sustituyo o no te sustituyo, pero divertido esto es, ¿eh? Eso es, vamos, y si te gusta pintar, es una maravilla, es precioso.